Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre les traemos las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Espero que todos se encuentren muy bien hoy. Como pueden ver por el título, hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que ha generado un torbellino de especulaciones y sobre todo, mucha curiosidad. Vamos a desglosar esa misteriosa historia que involucra a dos de las figuras más queridas y comentadas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya saben cómo funciona esto por aquí. Si les gustan estas dosis de farándula y quieren estar al tanto de todo, no olviden darle a ese botón de asterisco suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos encanta tenerlos con nosotros. El título que los ha traído hasta aquí hoy es bastante impactante, ¿verdad? Hande Erçel mensaje sin arrepentimiento a Kerem Bürsin. Este titular ha resonado fuerte en las redes sociales y en los portales de noticias del corazón, y es normal que genere tantas preguntas. ¿Qué mensaje? ¿Sin arrepentimiento? ¿Qué está pasando entre Hande y Kerem? Para quienes nos siguen desde hace tiempo, saben que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que nació en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, ha sido un verdadero fenómeno. Su química en pantalla se trasladó a la vida real, y por un tiempo, fueron la pareja de moda, la que todos adoraban ver junta. Sus publicaciones, sus viajes, sus miradas cómplices, todo era seguido con lupa por millones de fans. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, las cosas cambiaron. Hace algún tiempo se confirmó su separación, y aunque ambos han sido siempre muy discretos sobre los detalles de su ruptura, los rumores y las interpretaciones de sus gestos y palabras siempre han estado a la orden del día. Y es aquí donde entra la noticia que hoy vamos a analizar a fondo. Se ha difundido y con mucha fuerza, la noticia de un supuesto mensaje de Hande Erçel dirigido a Kerem Bürsin, un mensaje que se describe como sin arrepentimiento. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Es una declaración de no lamentar la ruptura, una afirmación de su presente, o quizás un mensaje de paz y aceptación? La verdad es que hasta el momento los detalles concretos de este supuesto mensaje son escasos, y gran parte de lo que circula es especulación. Sin embargo, el título en sí mismo sugiere un tono de firmeza y quizás de cierre. Sin arrepentimiento puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser que Hande esté reafirmando que su decisión de seguir caminos separados fue la correcta para ella, que está feliz con su vida actual y no mira atrás con tristeza o duda. O tal vez, y esta es otra posibilidad, se refiera a que no se arrepiente de lo vivido, de la relación que tuvieron, de los buenos momentos compartidos, sino que simplemente ha pasado página de manera saludable. Para entender mejor el contexto, recordemos un poco la trayectoria de esta pareja. Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en ídolos de masas gracias a Sen Kalkam. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, y su romance fuera de cámara solo alimentó aún más la fascinación del público. Eran la definición de la pareja perfecta para muchos de sus seguidores. Verlos juntos era un bálsamo para el alma de sus fans, que esperaban que su amor durara para siempre. Sin embargo, la vida real rara vez imita a los guiones de las telenovelas, y así fue para Hande y Kerem. Tras varios años de relación, anunciaron su separación, dejando a muchos seguidores con el corazón roto. Desde entonces ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus vidas personales, enfocándose en sus carreras. Hande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos y fortaleciendo su imagen como una de las actrices más influyentes y cotizadas. Ha protagonizado otras producciones y ha sido embajadora de importantes marcas, consolidando su estatus de estrella. Kerem, por su parte, también ha estado enfocado en nuevos proyectos y en seguir creciendo profesionalmente. Ahora, volviendo al supuesto mensaje. Las fuentes que han compartido esta noticia suelen ser portales de noticias de entretenimiento turcas o cuentas de fans que recopilan información de diversas procedencias. Es importante ser cautelosos con la información que circula en Internet, especialmente cuando se trata de la vida privada de celebridades. Sin embargo, la resonancia del titular sugiere que hay algo detrás, o al menos, una interpretación de alguna declaración o gesto que ha llevado a esta conclusión. Si Hande Erçel ha enviado un mensaje a Kerem Bürsin que ella considera, sin arrepentimiento, esto podría significar varias cosas. Por un lado, podría ser una señal de que ha superado completamente la etapa de la relación y no siente ninguna nostalgia o deseo de volver atrás. Esto es, en muchas ocasiones, una señal de madurez emocional y de un crecimiento personal saludable.
significaría que aunque la relación tuvo su valor y sus momentos, su presente es su prioridad, y ese presente es uno que le genera satisfacción y no lamentos. Por otro lado, sin arrepentimiento también puede interpretarse como una forma de reconocer el pasado sin aferrarse a él. Es decir, puede que esté diciendo, no me arrepiento de lo que vivimos, fue una etapa importante de mi vida, aprendí mucho y estoy agradecida por ello, pero ya no me define ni me limita. Esta perspectiva es muy positiva. Implica que valora las experiencias, pero no deja que el pasado le pese o le impida avanzar. Es una manera de honrar la historia compartida, pero desde una posición de fortaleza y con la mirada puesta en el futuro. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones son a menudo objeto de escrutinio público y las rupturas pueden ser dolorosas y mediáticas, expresar este tipo de sentimiento de sin arrepentimiento puede ser un acto de valentía y de autoafirmación. Demuestra que ha procesado la experiencia de una manera constructiva. ¿Podría este mensaje tener alguna implicación para la relación actual de Kerem Bürsin, si es que la tiene? Es una pregunta que muchos se hacen. Sin embargo, hasta donde sabemos y según la información disponible, ambos han mantenido sus vidas privadas con bastante discreción. Centrarse en el supuesto mensaje de Hande como algo dirigido específicamente a desestabilizar o influir en la vida actual de Kerem sería, quizás, ir demasiado lejos en la especulación. Lo más probable es que si existe este mensaje, sea más una declaración interna o una forma de expresar su propio estado emocional y su visión de la vida tras la relación. Es la reafirmación de su propia paz y de su camino individual. Además, pensemos en el impacto que estas noticias tienen en los fans. Los seguidores de Hande y Kerem, especialmente aquellos que se enamoraron de su historia de amor en Senkalkam, a menudo esperan un reencuentro o al menos, una reconciliación amistosa. Cuando se habla de mensajes sin arrepentimiento, esto puede ser interpretado por algunos como una señal de que la puerta a un regreso está cerrada, o que Hande está firmemente en su camino. Para otros puede ser un alivio ver que ella está bien y ha sanado. Es fascinante cómo una frase puede generar tantas lecturas y emociones en el público. El arte de enviar un mensaje sin arrepentimiento es, en sí mismo, una muestra de fortaleza. Implica haber llegado a un punto en el que uno puede mirar hacia atrás, reconocer la experiencia, pero no sentir la necesidad de cambiar nada ni de lamentar decisiones tomadas. Es una aceptación plena del camino recorrido y una confianza en el presente y futuro. Para Hande Erçel, una figura pública que vive bajo el constante ojo del público, poder proyectar esta imagen de serenidad y desapego de posibles arrepentimientos es, sin duda, una señal de madurez y de una gestión saludable de su vida personal y profesional. En este punto, es crucial reiterar que la información sobre este mensaje es lo que se publica y se comenta en medios y redes. No tenemos acceso directo a las palabras exactas ni a las circunstancias en las que este mensaje habría sido enviado. Sin embargo, el hecho de que el titular sea tan llamativo y genere tanto interés nos habla de la importancia que la relación entre Hande y Kerem tuvo y sigue teniendo para muchos. Es un recordatorio de que incluso después de una ruptura, la historia de una pareja puede seguir fascinando y generando conversación. La forma en que Hande Erçel y Kerem Bürsin han manejado su separación también es digna de mención. A diferencia de otras parejas de celebridades que a menudo se enzarzan en dimes y diretes públicos, ellos han optado por un camino más reservado. Esto, aunque pueda generar más misterio, también les ha permitido mantener una cierta dignidad y controlar la narrativa sobre sus vidas. Un mensaje sin arrepentimiento, si se confirma, se alinearía perfectamente con esta forma de manejar las cosas, un mensaje claro, directo y sin rodeos, pero comunicado de una manera que no busca el conflicto ni la victimización. En resumen, la noticia de un supuesto mensaje sin arrepentimiento de Hande Erçel a Kerem Bürsin ha encendido las alarmas de la curiosidad. Lo interpretamos como una posible reafirmación de su estado actual, una declaración de haber sanado y de estar satisfecha con su presente, sin lamentar lo vivido pero sin desear volver atrás. Es una muestra de madurez emocional y de enfoque en su propio camino. La fuerza de estas palabras, si son ciertas, reside en la serenidad y la firmeza que transmiten. Es un mensaje de paz consigo misma, proyectado quizás, o simplemente una reflexión personal que ha trascendido a los medios. Para finalizar, quería agradecerles enormemente por acompañarnos hoy en este análisis. Sé que estos temas generan mucha expectación y a veces un poco de debate. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo interpretan ustedes el término sin arrepentimiento en este contexto? ¿Creen que este mensaje podría tener alguna implicación para el futuro,
o es simplemente una forma de cerrar un capítulo. Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles este tipo de contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y secretos del mundo del espectáculo. Un abrazo grande para todos.